Mejor quiero a mi clon, y a alguien que nada más me diga que sí y que me traiga resultados y punto. Creo que en otros países sí están mucho más acostumbrados a que sus colaboradores los reten, les hagan ver la realidad y de nuevo que también los vean como su carta de reemplazo. A los candidatos y candidatas también siempre les decimos, oye, ¿ya lo platicaste con tu pareja? O con quien lo tengas que platicar, o sea, ya saben que estás en este proceso y que probablemente tengas que mudar al otro lado del país. No, si ya lo platicamos, ahí con pues, familia o interesados inmediatos y todos estamos de acuerdo. Ah, perfecto. Porque también me han tocado casos, uno reciente, ya después de hacerle assessments y en mil cosas, ya casi del otro lado para oferta, y sabes que siempre no, porque mi esposo no está conmigo. Y yo, espérate, o sea, ya habíamos platicado esto hace 2 meses, o sea, no, sí, la importancia de dar tu palabra, ¿no? También me acaba de pasar una candidata súper ética y me dijo, está buenísimo el proceso, dame un día para pensarlo, porque ella acaba de tomar una posición hace 2 meses. Inmediatamente me dijo, no, ¿sabes qué? O sea, claro que me conviene en todo, pero yo ya firmé acá y es mi palabra. Ah, pues muy respetable. Bienvenidos a Grow Together, desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 16ª temporada. Comenzamos. Hola, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, desaprende y transfórmate, nuestro episodio número 205. ¿Cómo ves, Héctor? Pues muy contentos, aparte el día de hoy un súper invitado en este episodio 205, temporada 16, queridos amigos, el Headhunter como arquitecto cultural. Y bueno, tenemos el gustazo de tener a nuestro amigo, mentor, coach, guía espiritual, Gerardo Macías. Qué gusto tenerte por acá, mi Jerry, bienvenido. Muchísimas gracias, Juan y Héctor. Y líder de la HR Tribe, ¿no? También, entonces sí, aquí con mucho gusto de tenerte por acá, Gerardo. Nuevamente. No, pues sí, muy contento, la verdad, encantado. Qué bueno, Gerardo. Pues hoy un tema, como decía, como ya comentaba Héctor, muy interesante. Y pues para aquellos que no conocen a Gerardo, ¿por qué no nos ayudas a presentarlo, Héctor? Con gusto. Gerardo Macías. Gerardo es socio de DHR Global, firma de reclutamiento directivo y consultoría de liderazgo. Dentro de los grupos de práctica de miembros de consejo, consumo, ONGs, educación y deportes, capital privado desde su oficina metropolitana de Monterrey. Con más de 20 años de experiencia funcional y en la industria, se enfoca en puestos de C-suite y directivos, así como en family offices. Gerardo es un embajador de marca estratégico orientado a resultados con una capacidad comprobada para construir relaciones con propósito. Habiendo vivido y trabajado en América Latina, Europa y América del Norte, puede navegar fácilmente entre los diferentes matices culturales de las organizaciones y sus necesidades de talento. Anteriormente, Gerardo fue Managing Partner de una firma boutique de headhunting con oficinas en todo México y Houston. Con una licenciatura en Bellas Artes con honores por el CCS College of Creative Studies de Detroit, Michigan. En su tiempo libre, Gerardo comparte experiencias en su podcast The Grateful Leader y el grupo HR Tribe. Es miembro del Consejo de Culture Encounters, ONG en Virginia, Estados Unidos, miembro del Consejo Consultivo de Exalumnos de su Universidad CCS, embajador de marca de Polymath Organization of Design y Transformation y miembro activo de la Canadian Chamber of Commerce en Monterrey y la American Chamber of Commerce de México. Bienvenido, Gerardo Macías, a Grow Together MX. Pues nuevamente bienvenido, Gerardo. Un placer tenerte con nosotros. Y pues bueno, para irle entrando al tema, sobre todo pues hablando como de un headhunter, yo no lo había escuchado, pero me hace sentido, ¿no? De este rol de headhunter como arquitecto cultural, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol del headhunter para hacer ese
arquitecto cultural? Bien, pues sí, con ese concepto de lo que me gustaría hablar y enfocar el tema de arquitecto cultural es que como headhunter no eres nada más alguien que busca talento y ya, o sea, de manera transaccional, sino que al final tienes que ser un interlocutor entre la empresa, en este caso el hiring manager y el candidato, para que cada una de sus culturas haga un match. Y muchas veces ayudarle al cliente, en este caso a la empresa, eh, pues a ayudarle a comprender la cultura del candidato, su visión, sus objetivos. Al final, últimamente yo me veo más como alguien que alinea voluntades y propósitos a la hora de colocar a una persona en una posición. Más allá solo de decir voy a cubrir una posición por cubrirla, ¿va? Por tenerla, digamos, el ok del cliente, es ir más allá, es lo que entiendo, ¿no, Gerardo? Así es, sí, todo el tiempo cuando, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se Muy escucha bien. perfecto. Muy bien. Sí, cuando tengo conversaciones con ustedes, con otros colegas, incluyendo también competidores headhunters que son buenos amigos, o sea, siempre hablamos de la importancia de pues, la responsabilidad que tienes como headhunter a la hora de ayudarle a un candidato a tomar la mejor decisión en su desarrollo de carrera. Y en efecto, como tú decías, Juan, no nada más cubrir la posición porque sí o por cobrar un fee, que ahí luego puede ser muy peligroso porque si estás colocando un director general, pues hay un muy buen ingreso en el servicio, pero al final estás lidiando con personas. Claro. Y como headhunter tienes, de nuevo, gran responsabilidad con el candidato para que le vaya bien, esté contento, llegue a ese momento de plenitud, de trascendencia. Y si tiene familia o gente que lo rodea, pues que también sea bienestar para todos ellos, ¿no? Claro, claro. Sí. Es un concepto diferente e interesante que la verdad es que no lo había visto con esa profundidad. ¿Cómo ves, Héctor? Hace completo sentido porque al final un primer filtro pues obviamente tiene que ver con la parte de los talentos y las habilidades que se necesitan para la cobertura de una posición, pero me hace mucho sentido porque al final siempre he pensado que las personas y las compañías son como una relación de pareja, ¿no? O sea, debe de haber esa química, debe de haber esos acuerdos, debe de haber condiciones ganar-ganar, debe de haber roles y responsabilidades, entre otros criterios que hacen que la relación sea nutritiva para ambas partes, ¿no? Entonces creo que cuando le prestas atención al overall, pues obviamente el resultado puede ser mucho más contundente, de mayor beneficio, como dice Jerry, no solamente para la persona, sino para todos los involucrados, porque al final no solamente hay impacto a nivel de la familia, de quien está tomando la posición, sino también, imagínate un director general, cuántas familias no dependen de las decisiones de esta persona, en términos de visión, qué tanto fidase con la cultura de la organización, qué tanto aporta desde esos valores y principios que tiene la persona a la cultura de la organización. Entonces creo que trasciende mucho este rol de talent acquisition o de headhunting, como comenta Jerry, y el día de hoy creo que sí logra marcar una diferencia enorme en los resultados que puede tener una persona dentro de una organización en posiciones de ese nivel, pues imagínate la trascendencia que puede tener. Entonces creo que adicional a lo que comentas, Jerry, de poder hacer ese fit estratégico, me gustaría preguntarte también, viendo la otra cara de la moneda, ¿cómo te anticipas cuando de pronto, pues eventualmente hay algunas cosas que pueden ser disfuncionales o que no necesariamente generan ese fit, y cómo promover sinergias? Porque seguramente puedes tener a alguien con un fit
vamos a decirlo así, de habilidades, capacidades, buenísimo, pero por la contraparte que no termina de hacer el bonding, pues obviamente puede generar muchas disrupciones hacia el futuro, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver con escuchar a tu cliente, al jefe de la posición y al candidato. O sea, realmente hacer esa labor de investigación de manera personal con cada uno para comprender qué es lo que quiere cada uno, cuáles son sus anhelos, sus objetivos, obviamente también el tema de cuánto necesita ganar, cuáles son sus ambiciones al tomar la posición. Y ahí te puedes ir dando cuenta si hay un empate con lo que la posición está ofreciendo, la empresa, y si es conveniente también a veces tú decir al candidato, sabes que esto no es para ti, o sea, tu propósito es otro. Y todos los propósitos son válidos, ¿no? Pero aquí no va a ser. Y al mismo tiempo también con el jefe de la posición y la empresa, sensibilizarlos de que lo que están pidiendo, pues probablemente sí exista en el mercado o tal vez no, entonces hay que ajustar desde antes de comenzar la búsqueda el perfil de la posición y las expectativas del cliente, ¿no? Porque a veces también, digo, a muchos nos ha pasado que empiezas una búsqueda y si no estás bien alineado desde el comienzo de las expectativas del cliente y de su entendimiento de los candidatos que existen allá afuera, pues vas a retrabajar la búsqueda, o sea, vas a tener que volver a calibrar y prácticamente volver a empezar, ¿no? Entonces, por eso el tema de la transparencia, de la sinceridad y el tomarte en serio tu trabajo como headhunter, o sea, tienes esa obligación de hacerle ver al cliente también lo que necesita. No nada más su deseo así muy idealista tal vez con una posición y actividades muy complicadas que nadie las va a poder llevar a cabo. También yo siempre a los clientes le digo, o sea, nunca vamos a encontrar una persona que se ajuste al 100% a lo que tú pides en papel, o sea, eso es imposible. Entonces, tienes que tener negociables en cuanto a lo que sí es indispensable, tal vez en el conocimiento técnico de una posición, por ejemplo, hablando de un controller o un director de recursos humanos que su enfoque vaya a ser el tema laboral. Obviamente ahí hay requisitos técnicos indispensables y también propios de la industria o de la misma empresa. Eso está bien, pero siempre puede haber negociables donde digas, oye, pues yo pedía 20 años de experiencia como generalista de recursos humanos, nada más trae 15, bueno, seguramente va a poder tomar el reto. O sea, hay áreas de mejora que todos podemos reaprender y aprender, así como ustedes dicen. Y también habilidades transferibles de una industria a otra. O sea, creo que el mundo ya está tan cambiante que tenemos que estar abiertos también a ese tema. O sea, no te puedes casar nada más con el director de supply chain que forzosamente venga del sector químico. Hay habilidades transferibles que te van a funcionar también para tu empresa y para el reto que traigas. Sí, completamente. Completamente. Me quedo pensando mucho de este tema que comentas, Jerry, de realmente hacerle entender al cliente, al dueño de la posición, como también cuáles son los temas de mercado, ¿no? Creo que más ahora donde pues tenemos plazas tan complicadas como Nuevo León, que es donde nos encontramos nosotros, en donde me tocaba escucharte en una sesión hace unos meses que decías, oye, pues es que el día de hoy la cantidad de talento técnico, por ejemplo, si hablamos de otros niveles que se requieren, pues probablemente el mercado ni siquiera tiene la suficiente oferta para poder hacer ese match. Entonces, pues obviamente no es tan sencillo decir, oye,
tengo un perfil y tengo candidatos, los entrevisto, alineo y le damos a la siguiente, sino que esto pues tiene un grado de complejidad si le sumamos más el fit cultural. ¿Cómo ves, Juan? Sí, porque yo creo que ese reto lo viven obviamente desde el lado del headhunter, también los que nos dedicamos a RH dentro de las organizaciones también lo tenemos, ¿no? Y a veces tratamos, cuando nos ayudan los headhunters, tratamos de alinear todo esto, y Gerardo no nos dejará mentir, pero el reto es ese, ¿verdad? Porque hay varias cosas ahí. Quieren al candidato que, o sea, que ellos necesitan así, pero así como si fuera copia contra el perfil, ¿no? Y pues no lo hay, como ya lo dijo Gerardo, y a veces muchas veces hay que retar, ¿no? Alguna vez recuerdo hace poco tiempo en una posición, alguien me dijo, es que quiero ver más candidatos, ¿no? Dije, oye, pero de los que te pasamos no te gustó ninguno. Sí, es que este me gusta más, pero tengo mis dudas. Bueno, ¿qué dudas tienes, verdad? Porque me voy a tardar un par de semanas al menos en traerte otra vez candidatos. En ese par de semanas, esta persona puede colocarse en otra compañía o puede perder el interés, ¿no? Entonces, podemos perderlo y de todas maneras nos quedamos sin nuevos candidatos y sin este. Entonces, hay que jugarle esa. Ya la gerente del área me dijo, no, ¿sabes qué? No, sí, mejor ofertémoslo, ¿no? Entonces, pero hasta que no, digamos, hacemos echamos ese reto, es que se genera. Y eso yo lo he visto también, le hace el headhunter, ¿no? Es porque dice, oye, no le voy a invertir otros 2, 3 meses a buscar esa vacante que la verdad es que ya ni siquiera hay candidatos. Hemos visto tantos candidatos que ni siquiera los hay, y que pues el candidato exacto que tú quieres para el perfil no está. Y además de que en el camino los candidatos van perdiendo el interés porque dicen, oye, llevo 5, 6, 7 meses en el, ¿cómo se llama? En el proceso. Si al mismo tiempo estoy en otros y otros avanzan más rápido, pues igual se van a la otra compañía. ¿No? Entonces, creo que lo que comenta Gerardo en ese sentido es cómo construir esa relación más a largo plazo, hacer reflexionar al otro lado. Creo que me parece pues muy adecuado desde el headhunter, ¿no? Y no solo trabajar en te traigo gente, te traigo gente por cumplir con un target de traerte tanta gente, ¿no? Y eso, eso, Gerardo, también me lleva a otra pregunta, ¿no? Porque luego este tema tiene el fit con la posición y con la compañía, ¿no? Contra, pues, qué tan inclusivos somos, ¿no? O sea, qué tanto incluimos realmente a la gente que, pues, es diferente a lo que estoy buscando, pero que, pues, igual puede aportar a las organizaciones. Exacto. Sí, y antes de entrar un poquito en este tema, con lo anterior que mencionabas, o sea, seguimos todavía muy acostumbrados a si me vas a mandar una terna o 4 candidatos para de ahí ver a quién escojo. O sea, si ya te hizo sentido un candidato y te cayó súper bien y hay química, ofértale. O sea, siempre tienes que comparar al candidato con la posición, no comparar candidatos entre sí, que es lo que sigue sucediendo un chorro, ¿no? Por eso siempre dicen, a ver, quiero ver un abanico de personas y a ver, pues no, y también muchos luego me preguntan, oye, y de acuerdo a tu criterio, ¿cuál es el 1, 2 y 3? Yo no puedo decir eso. O sea, tienes que ser también súper objetivo y entra el tema ahí de la ética también que comentábamos hace rato, pero en tema de la inclusión, se me hace súper interesante tu comentario porque pues ahí entra el tema de qué sí puedes negociar, qué tan flexible puede ser a la hora de contratar a alguien. Y es imposible, pero tratar de hacer un lado los sesgos que pudieras tener de cualquier tipo. Y lo que siempre repito en este tipo de foros y en conversaciones, o sea, talento es talento. Si la persona es la adecuada para la posición, para tu empresa, hay un entendimiento de los dos acerca del reto, de la visión del negocio, y comprende lo que quieres, pues adelante, ¿verdad? O sea, ahí tienes enfrente a la persona adecuada. Y
Pues sí, o sea, sin importar nada en cuestión de género ni creencias, desafortunadamente con todo este tema de no excluir, a veces dice no, a fuerza necesitamos contratar a una mujer, pero capaz de que no es la persona adecuada para la posición. O sea, y ahí es nada más cubrir una cuota, por ejemplo. Sí. Sin meterme tanto en temas de género, o sea, hablando ya a nivel general de lo que realmente requiere la posición, tu empresa, y a veces también en temas de edad. O sea, en otros foros hemos hablado de edadismo y me ha tocado gente muy joven que ha avanzado muy rápido y que tiene las tablas y los resultados necesarios para una posición. Y como también gente de más edad que desafortunadamente lo dicen, no, pues ya no va a tener el empuje o el dinamismo para tomar una posición, pero al contrario, nosotros ya de verdad, cuando presentamos candidatos, hacemos un análisis de sus fortalezas, de lo que necesita el puesto y, por ejemplo, está dispuesto a reubicarse, inglés, etcétera, y vámonos. Ya luego los clientes nos decían, bueno, ¿y qué edad tendrá? O su estado civil, pues no sé. O sea, eso espero que no siga siendo un impedimento. Es como cuando, o sea, nosotros tendemos a no publicar vacantes, pero ves publicaciones y en nuestro grupo de la HR Tribe hay un grupo de vacantes y yo siempre estoy diciendo, hay que fomentar las buenas prácticas, o sea, explica bien de qué se trata la posición, el sueldo, la ubicación, la empresa. O sea, creo que ya debemos de fomentar mucho más eso en general. Sí, sí, porque como dices, esos sesgos de los que hablaste al principio de esta parte que estabas comentando, al final un sesgo es quiero una mujer, ¿verdad? O quiero alguien con una discapacidad, o quiero alguien de alguna minoría, ¿no? Como inclusive en otros países es hasta más común, ¿no? Que quieren forzar esa cuota para llegar cuando no necesariamente es el mejor candidato o candidata para pues, una posición o para la misma organización, ¿no? Sesgos como muchos, digo, comentaste los sesgos más comunes, pero a veces el sesgo es, híjole, es que no hice clic con él, ¿va? O con ella. Hijo, o sea, ¿cómo retroalimentas a un candidato decirle, es que no hiciste clic con la entrevistador, ¿no? ¿Alguna vez? Sí, igual ahí está el área de oportunidad del hiring manager, de decir, oye, probablemente es porque me sentí retado o me sentí amenazado, que eso también pasa un chorro, o sea, pues no pasa nada, esa es tu carta de sucesión que todos deberían tener, o sea, Gracias. entran otros temas y sin duda hay empresas que ya están más avanzadas y otras no. Digo, yo creo que son procesos, pero ahí también, hablando de todo esto, pues uno ya también escoge a sus clientes, o sea, con quién sí vas a poder Claro. y con quién no, ¿verdad? Es tema también de valores, igualmente de empate cultural, de ética. Entonces dices, no, mira, la verdad, yo me enfoco más en empresas institucionales, inclusivas, donde no importa si el candidato estudió en la uni o en el TEC de Monterrey, o sea, eso ya, por favor, no hay, o sea, hay, y más con, como decía Héctor, con todo este reto de que las empresas están dicen no hay talento, no hay talento, sí hay, o sea, es nada más atreverse a contratar gente de, de otros lados donde igual y tú por vivir en tu burbuja no estás viendo. Claro. Claro, porque fíjate que ejemplos como el que comentas hay muchos. A mí me tocó inclusive un jefe que dijo, no, es que no, como que no conecté, como que no hice, como que
Dije, oye, porque lo había entrevistado por remoto, ¿no? Dije, oye, ¿y si te lo traigo a la oficina para que lo entrevistes, ¿no? Y ya me dijo, bueno, ok. Y cuando lo llevamos a la oficina dijo, no, sí es, ¿no? O sea, a veces, aunque aprovechamos la tecnología, pero hay ciertos sesgos o ciertas cosas que la misma tecnología a veces no nos permite tomar la mejor decisión, ¿no? Y esa persona, pues no tiene la oportunidad por ese simple sesgo que se generó. Momento, que de hecho en un entrenamiento que dábamos en Mars, justo que se llamaba Recruiting with Excellence, hablábamos mucho de los sesgos, ¿no? Porque son los que más nos impiden tener e identificar el talento que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, digo, a mí no me han tocado, pero luego dicen, hay gente que dice, no, es que el perfume, no, es que se apellida igual que tal persona, entonces se parece a un amigo mío o a una persona con lo que ya no tengo clic y, ¿no? Entonces, esas cosas que parecieran de risa, pero pasan, ¿no, Héctor? Sí, sí, sí. Y no sé, Jerry, si querías comentar algo, me dio la sensación que ibas a comentar algo. No, nada más me estaba riendo o sea, de que sí sucede, tristemente, ¿verdad? Sí, Y sí. son excusas, porque es el lado cómodo, ¿no? De cualquier hiring manager, no, pues mejor quiero a mi clon, y a alguien que nada más me diga que sí y que me traiga resultados y punto. Creo que en otros países sí están mucho más acostumbrados a que sus colaboradores los reten y les hagan ver la realidad y de nuevo que también los vean como su carta de reemplazo. Aquí en México y en Latinoamérica todavía somos como que súper celosos de nuestro trabajo y de nuestros logros y tienes un equipo y todavía pasa mucho que no ven los logros como equipo, sino de manera individual. O sea, sí, ahí hay tema para muchas otras cosas, pero más que todo en eso estaba pensando, ¿no? Sí, correcto. Sí, es que a final de cuentas, los sesgos es imposible eliminarlos, pero sí es hacerlos conscientes, o sea, realmente decir, oye, pues este sesgo me pone en esa posición en donde, oye, esta persona me va a quitar el reflector y ahorita yo lo tengo, ese tipo de cosas que son muy humanas, a final de cuentas, y muy culturales, como bien dices, Jerry, latinoamericanas, pero al final, creo que también ahí tanto el headhunter como los aliados de negocio de recursos humanos, pues tienen que estar bien cerca del hiring manager para poder ponerles esto en el espejo y decir, mira, va por acá, cuidado con esto, cuidado con lo otro, porque al final de cuentas también puede ser que dejas ir a un talento. Una vez me tocó, me invitaron ahí a un proceso de selección de un gerente divisional en una área ahí de ventas de negocio. Y a mí el candidato me había parecido muy bien, pero justo el hiring manager decía, no, como que le falta dinamismo, como que le falta liderazgo. Y el tema es que el amigo había sido como muy analítico y había puesto modelos que en su momento pues era el fuerte del hiring manager, ¿no? Y de pronto pues a mí me toca levantar la mano y le digo, oye, pero pues a final de cuentas esa es una habilidad que tú también tienes, ¿no? Y pueden complementar, porque al final, mira, si de pronto tú necesitas a alguien que te metas en análisis, porque justo en esas fechas la división estaba atravesando por un roce ahí de que no estaban llegando al plan de ventas. Entonces le digo, pues entrarle con un análisis diferente, varios dimos el punto de vista. Yo sí lo reté, la verdad. Le digo, bueno, pues ¿por qué me invitaste? Yo estaba en Learning, ni siquiera tenía nada que ver con el proceso de selección, pero pues me dijo, oye, vente, vamos, para que veas a la persona que voy a contratar. Pero al final es eso, o sea, es un tema de, está bien, ahí está el sesgo, ¿no? Pero debe de haber alguien que te diga, aguas, watch out, porque eventualmente puedes estar dejando de ver algo que te puede ayudar a darle la vuelta al resultado que estás teniendo en este momento. Oye, Jerry, además de estos, digamos, retos que hemos mencionado, ¿qué otras cosas interesantes ahí nos puedes compartir de los retos que tiene un headhunter? Que ahorita hablábamos de algunos, los sesgos, algunos clientes quisquillosos. ¿Qué otro tipo
de retos te encuentras justo para poder lograr esta arquitectura cultural que mencionamos? Pues que los clientes sean transparentes siempre, contigo como headhunter y con los candidatos, y que no cambien la historia, digamos. Sin duda, y agradezco de verdad que tenemos clientes súper honestos, transparentes, congruentes, etcétera, pero de repente te tocas con empresas que sí, no presentan por completo la historia de la empresa, la situación actual, a lo que se va a enfrentar el candidato, y de repente entran y se topan con diferentes problemas o con sorpresas hasta de una auditoría mal hecha, o que, por ejemplo, algún préstamo de la compañía, o sea, el jefe de la posición tiene que ser lo más transparente posible, pues para ver si realmente el candidato está dispuesto a tomar esa responsabilidad, el reto, y que después pues no te renuncie a los 6 meses y lo acabes corriendo por supuestas inconsistencias en su desempeño, que al final pueden ser responsabilidad del jefe de la posición o de la empresa. De igual manera, los candidatos ser bien transparentes desde un principio. Sí, cada vez he aprendido más de tener un candidato al comienzo de un proceso y decirle, no, ¿sabes qué? Esto no es para ti. O sea, tú lo que estás buscando más bien es un crecimiento económico sin importar todo lo demás, y simplemente te estás sobrevendiendo para que te entrevisten y avanzar en el proceso. Y eso también es pues súper peligroso, ¿no? Sí, hemos detenido casos de ese tipo. También nos hemos topado con retos cuando, incluso con empresas muy grandes que pudieras pensar que son muy institucionales, al interior no hay procesos, todavía manejan muchas cosas con Excel, a pesar de que tienen SAP o Oracle, etcétera. O sea, el jefe de la posición, y a veces en su caso el director de RH, pues también te tiene que platicar cómo está la cosa. O sea, una radiografía completa de la organización, y que tengan súper claros cuáles son los objetivos del candidato al corto y mediano plazo. O sea, porque también los candidatos se merecen saber pues cómo los van a medir. Decir, oye, en el primer mes, pues tienes que estabilizar el área en estos puntos. A los 3 meses tienes que empezar a contratar, etcétera. O sea, eso también tú lo tienes que comunicar súper bien al candidato antes de que entre a trabajar, ¿sí? Que luego es lo que en general falta mucho en la profesión de recursos humanos, todo ese tema de medición, KPIs, el negocio como tal, porque pues al final lo que quieres es que le vaya bien a la empresa y al candidato, obviamente, pero es negocio. O sea, todo se tiene que reflejar en el bienestar de la empresa, ¿no? Y para que pueda pagar sueldos y puedan crecer, y el candidato también quedarse ahí muchos años y cumplir con sus sueños y metas de vida. Sí, sí, completamente. Me gustó esa parte, Jerry, de transparencia de ambas partes, porque al final de cuentas, con las cartas puestas sobre la mesa, va a ser mucho más sencillo que tú hagas un trabajo más accurate a las necesidades de ambas partes, ¿no? Y creo que en la medida en la que eso suceda, pues el mediano plazo se vuelve enriquecedor y nutritivo para todas las partes. Pues acá, Sí, Juan, seguramente. Ajá, cuéntame. Pero si me permites agregar algo que me acordé, a los candidatos y candidatas también siempre les decimos, oye, ¿ya lo platicaste con tu pareja? Sí, O, claro.
con quien lo tengas que platicar, o sea, ya saben que estás en este proceso y que probablemente tengas que mudar al otro lado del país. No, sí, ya lo platicamos, ahí con, pues, familia o interesados inmediatos y todos estamos de acuerdo. Ah, perfecto. Porque también me han tocado casos, uno reciente, ya después de hacerle assessments y en mil cosas, ya casi del otro lado para oferta, y ¿sabes qué? Siempre no, porque mi esposo no está conmigo. Yo, espérate, o sea, ya habíamos platicado esto hace 2 meses, o sea, no, sí, la importancia de dar tu palabra, ¿no? También me acaba de pasar una candidata súper ética y me dijo, está buenísimo el proceso, dame un día para pensarlo, porque ella acaba de tomar una posición hace 2 meses. Inmediatamente me dijo, no, ¿sabes qué? O sea, claro que me conviene en todo, pero yo ya firmé acá y es mi palabra. Ah, pues muy respetable, pero mejor que te lo digan desde un principio, como en cualquier relación humana, ¿no? O sea, las cosas claras. Fair play, fair play. ¿Cuántos de esos casos no te han tocado, mi querido Juan? Tú que también ves un montón de talento en las diferentes organizaciones en las que has estado. No, fíjate que sí, hay muchos. De hecho, nos acaba de pasar con uno que dijo, sí, yo me muevo y me muevo lateral, porque desde el principio le dijimos, oye, nos gustas, pero pues lo que te puedo ofrecer es muy similar a lo que tú tienes. Sí, te vas a mudar de ciudad y todo, pero primero dinos, ¿no? Y al principio dijo, sí, claro, cómo no, sí, yo. Y al final nos dijo, no, es que pues, no me conviene, es que voy a mudar de ciudad. O sea, pues justo lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, nos ha pasado esos casos o otros casos peores, ¿no? Que los candidatos usan el buscar trabajo en otro lado para obtener una contraoferta de su propia compañía, ¿no? Y esos, hay en algunas industrias, eso se da más de lo que llegan y te dicen literal con la carta, mira, aquí tengo la oferta, que es esta compañía, me está ofreciendo esto, mira, aquí está. No me quiero ir, ¿no? Pero pues, ¿cómo me convences de que me quede, ¿no? Y hay compañías que sí lo hacen. Yo no soy partidario de hacerlo porque, pues, creo que no es lo mejor. Si la gente se va por billetes, pues si ese es su driver, pues que se vaya, ¿va? Si claro. Se va por una mejor compañía, que la otra es una mejor que la actual, pues también hay de esas, ¿verdad? Entonces, hay muchos casos donde a pesar de que tú hablas y aconsejas al candidato, indagas y el headhunter hace lo mismo, pues te la aplican, ¿no? Y usan ese tipo de situaciones en su beneficio, ¿está bien? Yo creo que el driver no es el dinero es una consecuencia de tu trayectoria y de tu experiencia y de lo que tú buscas al final en tu carrera laboral, pero de que hay muchos casos de esos que seguramente también que no le han tocado, hay muchos, ¿no? Ibas a decir algo, Gerardo. Completamente de acuerdo. A mí esas estrategias de conseguir un aumento en tu trabajo o sea, que te den una contraoferta se me hace de lo más chafa. O sea, porque sí, no eres sincero, o sea, ni para qué. Aparte, de verdad, uno como headhunter estás ahí al servicio del candidato también. O sea, y te vuelves su mentor y realmente ayudarle a tomar las mejores decisiones, con esa sinceridad y transparencia, o hasta a veces candidatos de que no, pues me bajo de sueldo, no, tampoco, o sea, hay que ser inteligentes y pues tomar buenas decisiones a la primera es difícil, pero también tiene mucho que ver a veces con saber decir que no. O sea, yo prefiero a alguien que me diga, oye, no me interesa. A veces ya ni le pregunto por qué. O sea, se respeta tu respuesta. ¿Sabes qué? No me interesa, estoy muy bien ahorita. Ah, gracias. O sea, vas a tomar mucho más en cuenta a esa persona que obviamente alguien que aprovechó para una contraoferta
pues, yo en lo personal nunca vuelvo a tomar en consideración a esa persona porque te hizo perder 3 meses del proceso, Sí. escondiendo cosas hasta el final que te sale con la sorpresa, ¿verdad? Y también ahí te dice mucho de, o sea, cada quien tiene su propósito, ¿verdad? Y si es ganar dinero, está bien, o sea, cada quien, pero te dice mucho de, incluso de la relación que tienen con su jefe o con su jefa, o sea, de ese tema de confianza y de retroalimentación y de platicarse las cosas. O sea, ya muchas veces si te esperas al final, cuando tienes una oferta, pues no sé, yo como jefe diría, oye, pues ¿qué onda? O sea, ¿por qué no me platicaste desde antes que tú querías un aumento o querías más responsabilidad? Sí. Oye, o que si estabas dispuesto a mudarte cuando yo te he ofrecido mudarte o yo te he ofrecido estas posiciones y ahora resulta que te vas, ¿no? De repente, yo creo que mucho el rol del headhunter tiene que ver con eso, ¿no? El explorar esa parte para que realmente no solo, otra vez, no solo sea cubrir la vacante por cubrirla, sino cubrirla con el candidato ideal, no solo para la empresa, sino para mí, para el candidato, que hace rato lo hablabas, ¿no? Y hay veces que como candidatos nos gana la desesperación o porque ya nos queremos ver una compañía o porque no tenemos chamba y buscamos colocarnos y dices, pues donde me ofrezcan, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es no dejar de ganar dinero. Sin embargo, ese rol de headhunter, yo me acuerdo que alguna vez tú y yo tuvimos esa conversación donde me dijiste, no, Juan, no aceptes menos, aguanta, va a llegar una que es para ti, ¿no? Y al final llegó, ¿no? Pero fíjate, eso fue fuiste tú, pero por otro lado el headhunter que me estaba buscando para la posición dijo, oye Juan, pero no tienes chamba, ¿por qué no quieres seguir en el proceso, no? Después de una serie de inconsistencias que había en el proceso, dije, y de una conversación que tú y yo tuvimos, que dije, pues no, ¿por qué no? O sea, no es la posición para mí, no es lo que estoy buscando, no es lo que quiero, independientemente de que hubo inconsistencias en el proceso, pero a veces ese tipo de coacheo que hacen como que tú hiciste conmigo, decir, oye, pues no, no es por ahí, aguanta, ¿no? Aguanta y va a llegar la adecuada, porque pues te gana, pues al final uno tiene responsabilidades, obligaciones que cubrir y dices, pues ya quiero cubrirlas. Sí, pero yo estoy convencido de que por ese lado, si estás buscando trabajo y te enfocas en decir, a ver, ¿qué tengo que hacer realmente para conseguir entrevistas? Aprovechar mis contactos que toman decisión, que me conozcan, que me entrevisten. O sea, si realmente te enfocas en eso y lo ves como un trabajo, o sea, que a ver, voy a tener 10 empresas y a como el lugar me van a entrevistar. O sea, sí, ahí ya tienes una meta bien precisa de dónde quieres trabajar y dónde vas a estar y de lo que necesitas ganar, sin tirarle a todo y a nada al mismo tiempo, que sucede muchas veces, obvio, por la desesperación. Yo he pasado por eso. Pero al final, si te pones a medir resultados, pues no. O sea, más bien perdiste 3 meses en enviarle correos a muchísima gente y tal vez 2 entrevistas, pero ni siquiera hay posiciones que te convengan, ¿no? Claro. Claro. Héctor estaba muy callado, escuchando mucho. Sí, pues es que la verdad es que cuando estás ahorita por ejemplo, Juan nos ponía sobre la mesa desde el punto de vista del candidato, ¿no? O sea, esa ansiedad, esa necesidad que se tiene, la falta de respuesta y demás. Entonces, yo creo que la visión que tenía yo de un proceso de headhunting como que adquirió un significado completamente diferente, porque al final me encantó como dice Jerry, es un proceso en el que no solamente le estoy dando servicio a la empresa, sino también al candidato, estoy a su servicio. Y esta parte de poder alinear está espectacular, porque pareciera ser que el headhunter solamente pues es cubro la posición, como dice Jerry, hacer el fit cultural, técnico, de habilidades, y obviamente pues listo, ¿no? Pero también creo que el acompañamiento que le puedas dar al candidato es espectacular, porque
al final de cuentas, pues es un mexicano más que eventualmente va a estar aportando al país, que va a estar aportando a la economía, que va a estar aportando a la sociedad, y ese tipo de tips como el que te daba Jerry Juan, pues es súper valioso, y que, pues a no ser que tengas experiencia como la que nos comparte Jerry, pues eventualmente, pues no lo vas a ver, no lo vas a saber y no lo vas a ver, ¿no? Pero mira, aprovecho una pausa en mi comentario para poder poner un comentario que nos da acá la audiencia. Déjenme se los proyecto. Hola, Evelyn Benzor dice, hola, me gustaría saber qué opinan de lo siguiente. En mi perfil le interesa a una organización. Sin embargo, la persona que me contacta me dice que antes de la entrevista presencial quiere saber mi expectativa económica. Anteriormente me ha sucedido este tipo de situaciones y yo he pedido el rango salarial que manejan para ser justa y luego yo no obtengo respuesta. ¿Ustedes con su experiencia me podrían asesorar, por favor? Gracias, Evelyn, y hemos platicado. Lo que mencionaba yo hace rato de que te dicen, oye, está esta posición, sueldo de acuerdo a mercado y aptitudes, o sea, eso también se me hace súper mal. Pon el sueldo, ¿qué te cuesta? O sea, no, nunca he entendido, la verdad. No, pues es que no sé, ponle un rango. No, que le voy a pagar 20% más del mercado. Bueno, ¿cuánto es? O sea, para ti eso. Entonces, ya desde ahí está mal. Yo sí creo que más bien por obligación te deberían de decir cuál es su presupuesto del sueldo, tal cual. O sea, y bueno, también aprovecha y dile, oye, mi expectativa es tanto. Y ya si te dice, uy, no te vuelvo a contestar, bueno, pues evidentemente ahí no era. O como cuando hay empresas que les dices tu expectativa y ya desde el momento antes de entrevistarte ya te empiezan a regatear, oye, no, espérate, pero ¿por qué? Si no tienes trabajo, y muchas otras cuestiones que no tienen razón alguna, probablemente no es el lugar adecuado para que te metas a trabajar. O sea, ya desde ahí, y ni estás contratado, ya empezaste a batallar con esos temas. O sea, no. Y, o sea, ahí la empresa no está viendo tu valor como candidato, tal cual. Y ya me han escuchado, yo a los candidatos siempre les digo, nunca te bajes, o sea, no, ese es tu valor en el mercado, por lo menos, ¿verdad? Y hay ocasiones en que obviamente puedes pedir más, aunque no tengas trabajo. Eso, sí, también se me hacen súper malas prácticas. O que ves una dirección financiera bilingüe con 15 años de experiencia y pagan 50,000 pesos. O sea, otro caso también de malas prácticas. O sea, no tiene sentido. Pero Evelyn, sí, ahí tú tienes que ser muy contundente y de nuevo también desde un principio saber decir que no o no aplicar a posiciones que no tienen la información necesaria, y también sirve investigar a veces un poquito más si tienes el nombre de la empresa, si vale la pena o no. O sea, muchas veces yo también le digo a los candidatos, en esa empresa ni te metas. O sea, cero marca empleadora, no tienen prestaciones, mucha rotación y otras cosas. Y otras empresas donde digo, claro, o sea, súper empresa, institucional, pagan muy bien, cuidan a su gente, la mayoría llevan 10 años trabajando ahí, etcétera. O sea, mejor enfocar de nuevo tu tiempo en donde vale la pena. Sí. Completamente. Sí, yo te podría decir en mi experiencia, digo, las compañías a veces preguntan cuál es tu aspiración porque hacen clic con cuánto te puedo pagar, ¿verdad? O sea, al final las empresas tenemos un rango y la pregunta tiene que ver con eso, para poder saber desde el principio de, caray, pues sabes qué, estás fuera de mi rango, no te voy a regatear, pero estás fuera de mi rango, entonces no tengo forma de, sobre todo cuando no es que publicaste la vacante, sino es que buscaste tú a la persona o la persona te buscó, te llegó el currículum de alguna manera, lo haces normalmente así, porque luego los títulos nobiliarios que bien mencionas, Gerardo, ¿no? Es que
vicepresidencia de asuntos sin importancia, por así decirlo, y le pagas igual que a un barrendero, o al revés, ¿verdad? Dices, no, pues este es un puesto que se llama gerente, pero para otra compañía es director, o cosas así, entonces Claro. a veces también irse con el título nobiliario, pues no es por ahí, ¿no? Sino también, y como candidato se vale preguntar, ¿no? O sea, sí, tienes todo hay el que preguntar derecho. mucho para saber y entender si lo que estás buscando empata también contigo, porque a veces como candidatos, sobre todo cuando estamos buscando, yo he visto muchos candidatos que no preguntan, y cuando llegan, es que yo pensé que aquí no era, aquí yo pensé que era así, híjole, o no preguntaste o no te explicamos de la manera correcta. Yo la verdad cuando busco a alguien, y normalmente los candidatos son personas que normalmente no están buscando trabajo, o sea, tú llegas a ellos, les envías un mensaje o a veces hasta un WhatsApp, oye, tengo esta posición, ofrezco tanto, es en el Estado de México. Si te interesa, de una vez pásame tu currículum y tu formato de compensación, a lo que vas. Sí. Y ya, y también o sea, la candidata o el candidato aprecian más eso, o sea, nadie quiere perder tiempo, ni entrar en procesos que ni valen la pena. Yo soy igual que los candidatos de que no, pues igual y me sirve para practicar, pues sí, pero hay de procesos a procesos. Y también hay firmas que nada más te quieren sacar información de cuánto ganas, cuáles Esa son es tus otra. responsabilidades, o sea, están haciendo un estudio de mercado, pero de manera así medio misteriosa, ¿no? Sí, también. Y otras firmas que supuestamente colocan candidatos, ya lo hemos comentado, que cobran un dineral y a la mera hora te quedas bailando sin trabajo y ya pagaste 50,000 pesos. Sí, hay muchas cuestiones ahí que nada más es fijarse bien, saber decir que no, tener cuidado. Sí, y no caer en esas trampas que ponen estas compañías fraudulentas, las que hablamos de entrada. Si un headhunter te quiere cobrar a ti como estás buscando empleo, no es un headhunter, es otra cosa. No. ¿No? De Es algo nada que viene. Sí, o sea, es ese headhunter que te cobre 50,000, 40,000 pesos por colocarte, eso no es. Muy diferente a alguien que te dé un proceso de outplacement o una mentoría, un coaching, y que esté certificado, claro, diferente. Pero sí como ahorita también hay un mercado incierto en ciertos sectores, pues hay gente que se aprovecha, ¿no? Sí, completamente. Completamente. Oye, Jerry, y para ir cerrando ya, la verdad ya se pasó de volada el tiempo. Bien rápido. Está buenísima la charla. Pero para ir cerrando, Jerry, ya nos has compartido algunos puntos de cómo se agrega valor desde este rol o función de Headhunter. ¿Qué otros elementos adicionales se hacen para generar y agregar valor? Pues desde lo que tú haces, tanto a la empresa como a los candidatos, adicional a lo que ya hemos comentado. He aprendido a dar un seguimiento constante al cliente y al candidato. O sea, no está padre como candidato que apliques a una posición, te entrevistan y luego ni sabes lo que está sucediendo, ¿no? Yo por lo menos le digo a los candidatos, mira, si no me reporto de aquí al lunes, es porque todo sigue igual. O sea, estoy esperando indicaciones del cliente para que te vuelva a entrevistar o para que me dé retroalimentación, pero vamos bien, todo igual. Y el lunes hablamos, ¿no? O sea, pero tienes que estar en esa constante comunicación, enviarle mensaje de WhatsApp antes de la entrevista, oye, ¿ya estás listo? Mucho éxito, no sé qué. Y luego después de la entrevista, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? No, súper bien, bueno. Cuando tenga retro, te la mando por correo así a detalle. Y a los clientes también, nos estamos encima de los hiring managers y de las empresas, oye, ¿cómo le fue? No, pues no le fue bien. Bueno, ¿y por qué? O sea, me tienes que dar detalles y claro. Y eso de manera transparente también decirle al candidato, oye, llegaste tarde o te conectaste
desde el carro y no estás poniendo atención, o sea, tienes que ser súper sincero para ambos lados y durante todo el proceso también acompañar a la empresa, al candidato para que se dé la oferta, ayudarles a revisarla, volver a revisar la compensación del candidato para ver que la oferta sea algo que le convenga y si no decirle al cliente, oye, no, en realidad nada más le estás ofreciendo un cambio lateral. O sea, él lo que quiere es ya un 20% por arriba de su compensación integrada, por decir. Entonces, hacer números. Muchas veces el cliente nos pide que nosotros presentemos la oferta, a veces también en persona, y resolver cualquier duda. Ya firma la oferta el candidato y yo muchas veces los invito a desayunar o a comer y sigues en contacto. O sea, le estás escribiendo por lo menos cada mes durante el primer año de que, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? El seguimiento es esencial y con todo lo que ustedes decían hace rato, pues la vida da muchas vueltas. O sea, tienes que cultivar súper bien cualquier relación. Nunca sabes. Sí, luego, afortunadamente muchos candidatos se vuelven clientes, o hasta amigos, mentor, o sea, salen muchas cosas. Entonces es nada más estar muy atento al tema del seguimiento, a la documentación, hacer preguntas correctas. Y también luego los candidatos, pues, te platican ya muchas cosas, ¿no? De su familia, de sus retos. Y sí, ahí estás al pendiente. Y con muchos clientes, por ejemplo, directores generales o directores de área, a veces no tienen con quién platicar varias cosas. Entonces también te vuelves ahí medio confidente, de a gratis y sin compromiso y estás ahí para apoyar, ¿no? Completo, pues menudo rol, ¿no, Juan? Sí, la verdad es que hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que poder apoyar a la gente y a tomar muy en cuenta, pues para que ayudar a que realmente se tomen las mejores decisiones, como dijo Gerardo desde el principio de la conversación, no solo para las compañías, sino también para los candidatos que luego se vuelven pues esos posibles clientes a futuro, ¿no? En esa o en otra compañía, pero al final se vuelven clientes a futuro. Entonces, son relaciones que hay que seguir formando y fortaleciendo, viendo el más a largo plazo, ¿no? En todo sentido, ¿no? Completamente. Pues qué gran charla, mi querido Jerry, Juan, pues que hemos podido hablar sobre este rol tan importante del Headhunter como arquitecto cultural. Y como saben, tenemos una muy buena práctica aquí en Grow Together MX. Entonces, pues vamos a por ella. Vamos con el resumen. Y bien, queridos amigos, episodio 205, el Headhunter como arquitecto cultural. Y esta noche tuvimos como invitado a Gerardo Macías. Justo arrancábamos la conversación sobre este tema importante, ¿no? Como Headhunter no solamente atraes talento, tienes que ser un interlocutor entre el candidato y las necesidades de talento de la organización y obviamente generar este fit, ¿no? No solamente un fit técnico, no solamente un fit de habilidades, sino también cómo hace este match con la organización. Entonces, obviamente, el Headhunter se ve, decía Jerry, me veo como alguien que alinea voluntades y propósitos cuando estoy alineando a una persona a una posición. Entonces, para mí es clave, tengo que escuchar al jefe de la posición y al candidato. De manera personal, con cada uno de ellos, saber cuáles son sus anhelos, sus objetivos, cuáles son sus necesidades económicas, ambiciones de la posición, y así de esta manera poder ver si hay un empate entre lo que ofrece la organización y lo que el candidato puede ofrecer. Entonces, esta parte es clave para que no solamente haya este match desde las necesidades de la posición, sino que de entrada pueda haber esta conexión, esta química, y pueda establecerse un vínculo laboral que sea beneficioso para ambas partes.
Entonces nos decía Jerry, es clave poder sensibilizar al jefe de la posición también acerca de la realidad del mercado, definir bien cuál es el perfil de la posición, qué expectativas tiene el cliente, realmente cuál es la situación actual de la organización y qué retos realmente tiene. La transparencia, nos decía Jerry, es clave para que eventualmente podamos tener una muy buena alineación, porque si esto no se alinea, en muchas ocasiones se tiene que retrabajar, si no se logra ese fit, entonces necesitamos ver que el cliente realmente nos dé esa óptica con la que cuenta para que podamos hacer un gran trabajo, ¿no? Y obviamente el impacto que tiene el llevar ese candidato adecuado va a traer un impacto fundamental a la organización, ¿no? Y el impacto que va a tener para las cientos o miles de familias, dependiendo del grado organizacional que tenga la persona que se está llevando al proceso de selección, ¿no? Entonces nos decía Jerry, hay varios retos en el proceso de headhunting y de atracción de talento como arquitectura cultural en las organizaciones. De pronto los hiring managers siguen muy acostumbrados a, oye, pásame la terna, a cuál ves mejor, a ver, primero, segundo, tercero. Y lo que dice Jerry, mira, me gustó mucho como lo dijo, el talento es el talento, ¿no? Si la persona realmente tiene las habilidades y además hay un buen match en términos de relación interpersonal contigo, te sientes cómodo con esa conexión y hacemos a un lado los sesgos, hay muy buenas probabilidades de que el éxito que va a tener esa persona va a ser obviamente también tu éxito, ¿no? Si la persona es indicada para la posición, hay un fit con la visión de negocio, tienes enfrente a la persona adecuada sin importar nada en cuestión de género, creencias, raza, entre otros sesgos, pues obviamente el talento es el talento, ¿no? Entonces lo que dice Jerry es ahí, se hace un análisis sobre las fortalezas, lo que realmente necesita el puesto, no se filtra edad, estado civil, género, entre otras cosas, no tiene por qué ser un impedimento, porque nuevamente hashtag talento es talento. Entonces hay que fomentar, obviamente, que haya muy buenas prácticas para que en el momento en el que ya se presenta ese talento, que es el adecuado y que es el correcto, los sesgos no pongan el pie y dificulten que se haga una alianza estratégica entre la compañía y el candidato que se ve a todas luces que pueda ser la persona idónea para la posición. Entonces, bueno, a final de cuentas, Jerry fue muy insistente en fomentar buenas prácticas, ¿no? Tanto a las empresas que están contratando a personal, como también entre los candidatos. Me encanta que Jerry nos dice, es que estoy al servicio de ambas partes, ¿no? Y ambas partes tienen que ser sumamente transparentes. Los clientes, por un lado, acerca de realmente cuál es la posición, las condiciones de la organización, que no haya cartas debajo de la mesa, porque eso eventualmente puede terminar en una separación del candidato, aunque ya haya sido seleccionado, contratado algunos meses después, porque hubo sorpresas que no estaban conversadas, que no habían estado habladas y que eventualmente eso genera disgustos y rupturas en las relaciones entre la organización y los candidatos que buscan obviamente cumplir con sus responsabilidades y también pues traer el pan a casa, que creo que es una de las cosas más importantes para muchos de ellos, ¿no? Entonces, tener claro bien los objetivos también del candidato a mediano plazo, qué tanto quiere crecer, a dónde quiere ir, cuál es el reto al que se quiere enfrentar, porque no todo es dinero, no todo son prestaciones, obviamente también hay retos importantes que ir surfeando, ¿no? Y bueno, por ahí vimos un capítulo interesante de cosas que no se deben de hacer, como este tema de mentir durante las entrevistas, el no cumplir con los acuerdos y eventualmente hay que tomar decisiones como cambios de ubicación, tener estas conversaciones con la familia para poder ser contundentes en el proceso de selección y que obviamente no haya sorpresas ni para el candidato, ni para el hiring company, ni también para el headhunter, ¿no? Por ahí tuvimos la oportunidad de tener un comentario de nuestro público en donde nos decía, oye, pues, ¿qué pasa? De pronto me piden cuánto gano, cuál es mi expectativa salarial, la comunico, y en ese momento, pues ya no hay respuesta de regreso. Y Jerry nos decía, una de las fortalezas más importantes que tenemos en la firma donde yo trabajo, represento, es el seguimiento, el poder dar ese acompañamiento, el hacer las cosas de manera correcta y darle esa claridad al candidato. Si eventualmente estás fuera de mi tabulador, Juan lo reforzaba, no te puedo ofrecer algo porque pues estás fuera de mi tabulador, pero mira, tan amigos como siempre y generar esa buena relación y conexión. Y dentro de los servicios que da el headhunter, no solamente se debe al cliente que le paga su fee por atraer el talento, también al candidato. El acompañamiento con el candidato, retroalimentación, coaching, entre otras cosas, pues obviamente es clave para que también el candidato pueda lograr sus objetivos.
por ahí me encantó, hasta le puse hashtag, ¿no? Hashtag, este es tu valor de mercado. No te bajes. Si tienes esa necesidad de sueldo, eso es lo que vales en el mercado. No te bajes. Espera la oportunidad. El mismo Gerardo le decía en su momento a Juan Bernal cuando estaba buscando trabajo, espera tu momento, algo más viene, seguramente están a punto de tocar la puerta y es importante conocer tu valor. Y este componente, pues es clave que el Headhunter también acompañe a los candidatos. Ya para ir cerrando, nos decía Jerry, mira, la vida da un montón de vueltas y eventualmente ese candidato puede convertirse en cliente o ese candidato puede generar conexiones para eventualmente seguir expandiendo los beneficios en las relaciones interpersonales entre organizaciones, candidatos y la firma que Jerry representa. Entonces, bueno, este valor agregado justamente es pues el seguimiento que ya comentaba hace un momento, muy puntual que se hace para darle acompañamiento a la organización, pero también al candidato decirle tranquilo, mira, así va, ya me dieron retro, esta es la información, mira, voy a tener respuesta tal día, para que obviamente se dé esa tranquilidad para ambas partes y pueda garantizarse que el proceso de selección pues llega a buen puerto para todas las partes, ¿no? Entonces, ese ha sido nuestro resumen, queridos amigos, sin duda un gran rol del Headhunter como arquitecto cultural en las organizaciones. Y pues nada, Jerry, nuevamente agradecerte que nos hayas acompañado en este episodio 205, el Headhunter como arquitecto cultural. Muchísimas gracias. Súper buen resumen también y pues ya saben, a la orden y sin duda nos vemos muy pronto en la HR Tribe, nuestra asociación civil de recursos humanos, donde Juan y Héctor regalan mucho de su tiempo para diferentes causas. Nuestro HR Tribe Summit el 20 de agosto. Y pues sí, al final es tema de que tienes que ser congruente en tu trabajo y fomentar esa trascendencia para el bienestar de los demás. Sin duda, muchas gracias, Gerardo, y nos vemos en la próxima. Adiós. Que tengan una noche extraordinaria, que haya éxito. Chao, chao. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en redes sociales como GrowTogetherMX o GrowTogetherMX1 en Instagram. Compártelo, dale like y recuerda, desaprende y transfórmate.